Por el favor de su sintonía, hoy es jueves, tiempo de hablar de agropecuaria, de los gremios agropecuarios y por qué no, como ya hace unas semanas estamos acostumbrados a llevarle temas de actualidad. Gracias por sintonizar la voz de la AMPA como cada jueves. Gracias por seguirnos también y el feedback que hemos tenido a través de mi YouTube, Joemely Severino, y también a través del YouTube de la AMPA y todas las redes sociales de la AMPA, AMPA RD, en Twitter, ahora X, en Facebook, en Instagram y demás. Gracias por el favor de su sintonía. Vamos a inmediatamente, porque tenemos un invitado para el día de hoy, tenemos a un experto, señores, en recursos hidráulicos de nuestro país y vamos a estar hablando de la ley del agua y todo lo que eso abarca, los afluentes de nuestro país, los drenajes. Una entrevista súper interesante con el ingeniero Carlos Checo a continuación, en breve. Pero vamos a adentrarnos inmediatamente en lo que está pasando en el mundo antes de irnos con nuestro invitado para que nos dé el tiempo. Y es, claro está, señores, nos obliga el tema, lo que ha conmocionado a nivel mundial el tema del momento, y es este conflicto, guerra, bueno, vamos a llamarle conflicto para suavizar el asunto, pero en realidad es una guerra entre esto que está pasando entre Israel y Palestina. Y vamos a donde en un minuto este caballero español que encontré por ahí nos cuenta qué es lo que está pasando en esa zona del Medio Oriente, que eso es una problemática ancestral. Vamos a ver, don Nata, el video y seguimos inmediatamente. Vamos a ver, me avisa cuando esté listo. Este conflicto, casi que guerra, dicen algunos entendidos que esto podría iniciar la Tercera Guerra Mundial, que es un ensayo para la tercera. Bueno, ahí está, vamos a ver, adelante. El conflicto entre Israel y Palestina viene de largo, y más que conflicto ha sido una historia de subyugación del pueblo palestino por parte de Israel que desde 1948 les ha ido arrebatando y colorizando trozo a trozo su territorio. Y esto no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, que considera a Israel como potencia ocupante de Palestina. De hecho, en los últimos 35 años han muerto 13.400 personas en el conflicto, el 87% de ellos palestinos y la mayoría civiles. Además, recientemente hemos visto como Hamas, un grupo paramilitar islamista radical, ha lanzado uno de los más sangrientos ataques contra Israel, que ha dejado a más de 1.200 israelíes asesinados. Y a partir de ahí hemos visto de todo. Al ministro de Defensa israelí decir que estaban luchando contra animales y cortando los suministros de agua, electricidad y alimentos a una población civil de 2 millones de personas, y al primer ministro de Israel compartiendo orgulloso vídeos de cómo bombardea edificios de la Franja de Gaza, uno de los enclaves más densamente poblados del planeta, la mitad de ellos niños, insisto, en respuesta al sangriento ataque de Hamas. Sí, ya vieron ahí resumido, encontré ese resumen que nos muestra a grandes rasgos qué es lo que pasa, porque solamente escuchamos, miren señores, el TikTok, las redes sociales, está inundada de información sobre este tema y tenemos que tomarlo con pinza porque como para que el mundo sea mundo, unos se van de un lado y otros se van de otro lado. Pero tenemos que ser ecuánimes en ese sentido y tenemos que decir que eso es un tema ancestral y entre los dos países ha habido problemas desde siempre, desde que el mundo es mundo, me parece. Entonces, pero como dice ese youtuber, y que dicen algunos entendidos, el lío lo inició, puede llamarse lío, lo inició la ONU en el 1948 cuando le cedió más terreno a el país de Israel. Pero bueno,
no, yo soy de los que piensa que no podemos ponernos ni de un lado ni del otro, porque de un lado han sido asesinos y del otro también. Entonces, bueno, vamos a ver, hay que estar atentos porque eso puede repercutir en todo el mundo. Y bueno, como dicen algunos, hay que estar atentos porque eso es como un ensayo para la Tercera Guerra Mundial. En otro orden, señores, hoy es 12 de octubre, día del encuentro entre dos culturas. Así me lo enseñaron en el colegio. Es bueno que ya se conoce así, porque antes hablaban mucho de el Día de la Raza, el Día de la Raza. En realidad fue un encuentro entre dos culturas, el Día del Descubrimiento. Se dice que Cristóbal Colón, bueno, eso es algo controversial, que se ha discutido siempre, pero se dice que hoy es el Día del Descubrimiento de América, ¿verdad? Pero aquí ya había una población de indígenas que cuando llegó Colón ya estaban establecidos, o sea que desde hace mucho ya se conoce como encuentro entre esas dos culturas. Vamos a ver este video que les traje también para edificarnos un poquito más de qué se trata, qué estamos celebrando, conmemorando el día de hoy. Adelante. El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mayormente conocido como Día de la Raza. En este día se conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492, marcando el inicio del intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles. Esta fecha se estima como un acontecimiento histórico que permitió establecer un contacto entre habitantes del continente europeo y del continente americano, dando lugar a la fusión de culturas y el nacimiento de la civilización hispanoamericana. Por otra parte, algunos descubrimientos e investigaciones señalan que Colón no fue el primer europeo en llegar a América, encontrando registros de la llegada por parte de vikingos liderados por un explorador groenlandés llamado Leif Erikson 500 años antes del viaje de Cristóbal Colón, así como evidencias de la llegada de portugueses en el año 1424. La conmemoración de este día pretende ser un elemento de reflexión y respeto a la identidad cultural de los pueblos hispanoamericanos y su historia. Universidad UM, creando grandes historias. Excelente, ahí mejor de ahí se daña ese resumen de ese encuentro entre dos culturas que hoy conmemoramos, señores. Siempre, cada año en las escuelas se conmemora y se recuerda este día como ese encuentro para que se adentraron y se conocieron esas dos culturas. Y Cristóbal Colón llegó y encontró a los indígenas y ya eso es historia patria. Pero ahí está para la historia ese video que les traigo. Y bueno, el día de mañana, cada segundo viernes de octubre, se celebra el Día Mundial del Huevo. Este producto tan importante en nuestro diario vivir, porque ¿quién no desayuna con un huevo? Y es rico en proteínas, hay que comerlos con cuidado porque sube, dicen algunos entendidos que sube el colesterol, pero vamos a ver por qué se celebra el Día Mundial del Huevo. Y señores, los productores de huevo en nuestro país, a propósito, están viviendo una situación precaria. Vamos a ver adelante este video que les traje también para ustedes, a manera de enriquecer el programa. Adelante. Cada segundo viernes de octubre se celebra el Día Internacional del Huevo. Dentro de los beneficios funcionales más importantes que se le atribuyen al huevo, se encuentran la gran variedad de vitaminas E, A, zinc y selenio. La colina, esencial para las embarazadas y niños pequeños, ya que interviene en el desarrollo de la memoria. De acuerdo a los datos entregados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el huevo es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza, debido a la calidad de sus proteínas. ¡Feliz Día del Huevo!
Feliz Día del Huevo, señores. Y ahí está esa historia de por qué se celebra el Día del Huevo. Y mañana, Día Mundial del Huevo, a comer mucho huevo, que es rico en proteínas. Y señores, hasta aquí el intro con estas noticias de actualidad. Vamos a una pausa, está querido, y en breve regresamos inmediatamente con el invitado, que tenemos muchas cosas que hablar sobre nuestros recursos hidráulicos del país, con el ingeniero Carlos Checo a continuación. En breve regresamos. Agrónomo soy, agrónomo soy. Agrónomo soy, agrónomo soy. El ingeniero Carlos Checo. Carlos Checo, bienvenido, ingeniero, a La Voz de la AMPA. Saludos. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Ingeniero, vamos a adentrarnos inmediatamente para aprovechar el tiempo y vamos a hablar de la ley de aguas que está todavía en el Congreso y ese preacuerdo que hiciera el mismo presidente Luis Abinader. Hablen un poquito de eso y qué usted piensa sobre esto y si se va a llegar a proclamar la ley. Bueno, el deseo de nosotros es que esa ley se apruebe cuanto antes, porque es muy necesario. Hace falta ese instrumento para el manejo del agua. Entonces, es bueno que se apruebe, pero que se apruebe un instrumento que esté al servicio del interés general de la nación, que esté de acuerdo con la Constitución y que esté dispuesta a cubrir las necesidades de agua de nuestro país. Esa ley, ¿qué es lo que específicamente abarca? ¿Cómo va a beneficiar finalmente a la población si se proclama esta ley de agua sobre aguas? Bueno, se va a legislar sobre la gobernanza del agua y se van a determinar quiénes son los protagonistas, de qué forma se va a administrar, el uso que va a tener y otras cosas importantes. Y es cierto, despéjenos la duda de que a través de esa ley de agua se puede colar la privatización. Sí, porque el agua es muy importante, especialmente para... Dígame, ¿me escuchó, ingeniero Checo? No, repita, por favor. Si es cierto, o aclárenos aquí, de que a través de esa ley sobre nuestras aguas se puede colar ahí y ir privatizando poco a poco nuestras aguas. Bueno, sí, es una posibilidad a la que tenemos que estar atentos, porque el agua es un elemento y es un bien que tiene que estar al servicio de la comunidad y no puede servir para beneficiar intereses particulares. El agua está la Constitución dice claramente que es el agua y que es un bien de uso público que no se puede enajenar ni se puede privatizar, que tiene que estar siempre al servicio del interés general. ¿En qué consistió, si usted tiene conocimiento de ese preacuerdo que hiciera el INDRI, el presidente de la República a través del INDRI? Dicen que eso es ilegal. ¿En qué consiste ese preacuerdo? Aclárenos eso. ¿Cuál preacuerdo? Hay un preacuerdo que hiciera el presidente junto con el INDRI, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, como para empezar a aplicar lo que dice la ley, pero que esto es a grandes rasgos ilegal,
porque la ley no está aprobada por el Congreso. Correcto, no puede estar en vigor una ley que no haya sido vista en el Congreso y aprobada. O sea, que para que una ley tenga vigor tiene que estar aprobada. O sea, que no serán especulaciones, y si se hace, se está infringiendo en una práctica que no es legal. ¿Usted cree que en corto plazo puede ser llegar a aprobarse esa ley de aguas? ¿Tendríamos una ley de aguas pronto? ¿O toca muchos intereses y le van a dar larga en el Congreso? Bueno, esa ley tiene mucho tiempo en el Congreso y no ha logrado aplicarse, porque esa ley hay muchos intereses encontrados y es necesario un consenso, y sobre todo que sea una ley que esté al servicio del interés general y que no vaya a ser usada para intereses particulares. Ojalá que se aplique, que se apruebe, pero para ello la sociedad tiene que involucrarse, interesarse y exigir que esa ley se aplique por el bien de todos. Ojalá sea así. Mire, vamos a la situación sobre el río Masacre y la construcción del canal. Ese canal que nos ha literalmente dado agua a beber a los dominicanos, y se cerró la frontera, ahora está parcialmente, se abrió, intentó el presidente el día de ayer abrir, se quemó el mercado binacional y nos ha traído toda esta problemática. ¿Cuál es la situación real desde el punto de vista de un experto en recursos hidráulicos, en riego? Bueno, el canal, ese río es muy importante para la República Dominicana y es un asunto de seguridad nacional. De ese río nosotros irrigamos 50,000 hectáreas de tierra y acueductos de la provincia de Dajabón, como el de Loma Cabrera, el de Capotillo y el de Daja. Ese río tiene la particularidad que es un río internacional. Entonces, el manejo de los ríos internacionales está hecho por reglas internacionales que tienen que ser cumplidas por ambos estados. Está claro el uso y el manejo. El conflicto viene porque Haití se puso a construir esa infraestructura sin cumplir con los requisitos y sin la aprobación de República Dominicana, por lo que ese canal es ilegal. Además, la forma en que se ha hecho, improvisada y sin llenar los requisitos indicados, tiene muchos problemas en su diseño e infraestructura y no va a ser bien. Incluso hay riesgo de que con crecidas del río haya inundaciones en Haití como en República Dominicana. O sea que el conflicto reside en que es un río binacional y que tiene que ser sujeto a los dos países. ¿Y cómo puede afectarnos eso si es cierto que ellos ya lograron desviar el cauce del río? ¿Cómo puede eso afectarnos entonces a nuestros productores aquí en la República Dominicana? Bueno, si logran desviar el río completamente, que hay que advertir que el río, el caudal del río ha disminuido, y sin que se ponga en práctica el canal, el agua no es suficiente para los dos países, porque ese río se ha ido menguando, porque hay un problema principal que está por encima del cauce del río y de su caudal, que es su cuenca. La cuenca de ese río está muy deteriorada y la producción de agua ha disminuido mucho, que es uno de los aspectos que República Dominicana y Haití tienen que sentarse en una mesa de negociación
para ver de qué forma se maneja esa cuenca e incluso requerir asistencia internacional para el manejo correcto de esa cuenca, que de seguir deteriorándose en poco tiempo, con canal y sin canal, el río no va a cumplir con los requisitos ecológicos y ambientales que tiene el río, porque el río, aparte de dotar de agua a la producción agrícola de ambos países y para el consumo de los hogares, ese río también tiene un objetivo, un rol ecológico, que es en su desembocadura, cumple una función ecológica de equilibrar esos ecosistemas, evitar que el mar penetre, que el agua esté sobresalada y todo eso. O sea que ese río es muy importante y tiene que ser manejado con racionalidad y con criterio de entendimiento, que lo que importa es que el río funcione, que el río se rehabilite y que haya agua hoy para los dos países y para los ecosistemas. En relación al canal de la Vigía, que vimos que hasta el presidente fue allá, se dirigió allá cuando lo pusieron en marcha, ¿qué hay de cierto en esto? Si está de verdad a capacidad en marcha, y si eso va a resolver en parte el conflicto y apaleará la crisis que están viviendo nuestros productores ahora por la falta de agua y este problema con el canal del río Dajabón-Masacre. El canal de la Vigía momentáneamente puede ayudar, pero a largo plazo es insostenible, porque tiene un problema que para poder abastecerse de agua del río tiene que ser auxiliado por el bombeo, tiene que bombearse agua, y esa agua tiene que ser permanente, el bombeo, y eso es insostenible. O sea que puede ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo no. Incluso esa infraestructura dejó de usarse por ese mismo criterio, porque no es factible. Lo que sí es factible es construir la presa de Don Miguel. La presa de Don Miguel, si se construye, va a abastecer de agua tanto a Haití como a nosotros, y va a regular el caudal del río. Los ríos no tienen un caudal constante. El caudal del río aumenta y disminuye según el tiempo de si llueve o no llueve. Entonces es bueno administrar esa agua mediante la presa de Don Miguel, y sobre todo, reitero, que donde hay que trabajar es en su cuenca. La cuenca del río debe ser habilitada, saneada y ponerla en condiciones de garantizar la producción de agua. No esa, sino en República Dominicana tenemos una gran crisis. Hay un deterioro galopante en las cuencas. Las cuencas necesitan ser rehabilitadas, saneadas, porque si queremos tener agua, tenemos que corregir ese problema. Siempre que se habla del agua, se habla de destino final. Si hay agua, si se distribuye bien, si escasea, si no hay acceso para la producción o para los hogares. Pero tenemos que irnos más allá y pensar en la rehabilitación de las cuencas. Este tiempo, octubre, es un buen mes porque se presentó el presupuesto y tenemos que preguntarnos, la sociedad dominicana, los profesionales, los interesados en el tema, los periodistas, los políticos, los representantes de las comunidades, y ver si se le ha asignado en el presupuesto nacional al agua la cantidad suficiente de recursos para que en el año 24 se trabaje en el saneamiento de las cuencas y en la restauración forestal y la rehabilitación de ríos. Hay un tiempo fenomenal, un mes, muchos días pensando en ese solo río, pero hay muchos ríos en República Dominicana que merecen nuestra atención, que están siendo depredados,
que tienen graves problemas y hace falta un plan integral de restauración de cuencas y de rehabilitación de ríos, porque el agua es para el país entero, para toda la isla, y no hay un solo río que puede usarse incluso como nosotros hacemos las discusiones, o para entretenimiento, o para conseguir objetivos ajenos al fin, y no pensando en el interés del país. El agua es un asunto vital y tenemos que preocuparnos por la ley, por la regulación, por el uso, por el acceso, por el mal uso del agua, porque no vemos que República Dominicana es un país privilegiado. Aquí llueve mucho. La pluviometría nacional está por encima del promedio mundial, pero hay un problema: no llueve homogéneamente, ni llueve siempre, ni llueve en cada lugar del país por igual. Entonces hace falta un manejo racional del agua, construcción de presas, de canales, un manejo objetivo para poder ayudar, y sobre todo una gran sorpresa es que se desperdicia mucha agua en la producción agrícola, y hay que trabajar para modernizar los sistemas de riego y ver de qué forma, con la misma cantidad de agua que tenemos hoy, podemos duplicar la frontera agrícola, porque uno de los problemas de nosotros es la seguridad alimentaria que tenemos que suplir. O sea, que el agua es un asunto transversal para la salud, para la alimentación y para todo. Un tema que hay que tener en cuenta y que debemos educarnos y conocerla, porque es muy importante. Estamos conversando con el ingeniero Carlos Checo, un experto en riego y en asuntos hidráulicos, de recursos hidráulicos en nuestro país. Mi pregunta ahora va dirigida a la situación de las presas hidráulicas de nuestro país. Vimos que en abril sufrimos una sequía ancestral, que no lo habíamos sufrido nunca, y nuestras presas se secaron y no dieron abasto. ¿Cómo está la situación real de nuestras presas del país? Las presas tienen buena cantidad de agua. No hay problema de desabastecimiento. Lo que sí, el problema principal sobre las presas es su mantenimiento. En República Dominicana tenemos un problema, y es que hacemos las infraestructuras, pero nos descuidamos en su manejo y en su cuidado. Y la mayoría de las presas necesitan ser rehabilitadas, ayudadas, y sobre todo mejorar la sedimentación. La deforestación de nuestras montañas provoca la erosión hídrica. Es decir, cuando llueve, el agua arrastra el suelo, y ese suelo a través de los ríos va a parar a las presas y se están sedimentando. Y eso está haciendo que una presa que se hizo para tener un tiempo hábil de uso por la sedimentación se vaya agotando ese tiempo, porque su capacidad se disminuye por la alta sedimentación. Yo creo que en otros de los puntos que tenemos que trabajar, y reitero, es un buen momento porque está el presupuesto nacional, es en el manejo, cuidado de las infraestructuras y sobre todo las presas. Algo que nos mueve nosotros a tristeza y a dolor es las fotografías de los bordes de las presas, de los lugares aledaños a las presas que están deforestados en su mayoría. Entonces tenemos que tomarnos en serio ese capítulo de la regeneración forestal, porque cuidando el suelo se asegura la viabilidad de esas presas, y los árboles cumplen una función primordial en nuestra vida, aportan oxígeno, ayudan a que el agua se canalice y cuidan el suelo. Y recuerde que un país agrícola necesita un suelo que esté en calidad y disposición de servir los alimentos.
sea que nos vamos a ese punto importante, que es que el presupuesto nacional se ponga al servicio del interés general y se prioricen asuntos como la reforestación, el mantenimiento y reparación de presas, la rehabilitación de ríos y sobre todo la educación ambiental. Tenemos que hacer esfuerzos en elevar la conciencia ambiental de la gente para entender de una vez por todas que sin el agua, sin los árboles, no habrá vida en nuestro planeta y en nuestro país, que tenemos el problema que somos una isla cuyo ecosistema se altera con mucha facilidad y debemos cuidar nuestros bosques, nuestras montañas y nuestros ríos. Y sobre todo, que no se nos olvide que el agua es vital. Como dicen siempre, el agua es vida. No la desperdicies. Ingeniero, los sistemas de riego y los drenajes, que son tan importantes, ya casi para ir finalizando, que son tan importantes en la producción agropecuaria, ¿cómo están al día de hoy en nuestro país? Bueno, tiene un deterioro progresivo. Aparte de que la mayoría no son estructuras hechas con consistencia, ni están recubiertos. Muchos de ellos están sin ser recubiertos por una capa que le impida que el agua se filtre, están muy deteriorados. Y la falta de mantenimiento, junto a que los equipos que ayudan al funcionamiento también están deteriorados. Es un asunto que hay que mejorar porque necesitamos el agua, pero necesitamos un manejo óptimo del agua. Hay que economizar. El agua, se desperdicia mucha agua en el riego y eso hay que irlo corrigiendo. Y la mejor manera de eso es que la infraestructura de riego, desde presas, tiene que ser mejorada y rehabilitada. Porque si perdemos el tiempo, la inversión que se va a hacer hoy, si esperamos más tiempo, va a ser mayor. Sí se pueden rehabilitar porque hay algunos que el deterioro va a ser de una magnitud que ni siquiera podrían repararse. Y la situación de los profesionales agropecuarios en el área hidráulica, ¿tenemos suficientes técnicos trabajando lo que tiene que ver toda esta parte? Cuéntenos. Bueno, hay un serio problema con los profesionales agrícolas y también en el área de riego, que es el relevo generacional. El desincentivo al profesional agrícola ha provocado que la mayoría de esos profesionales abandonen el área y se dediquen a otros asuntos. Y que nuestras aulas universitarias no tengan la demanda en la carrera para cursar, porque el profesional agrícola desde siempre no ha sido muy reconocido ni muy bien redistribuido. No tienen sueldos adecuados y sobre todo no son respetados en su dignidad, porque el profesional agrícola necesariamente tiene que trabajar para el Estado y en el Estado no se le brinda el respeto a su investidura profesional y se le quiere maltratar incluso por factores ajenos, por factores de partido o de filiación. Lo despiden, lo maltratan, no se evalúa las capacidades ni nada de eso, y es un asunto a tratar que los profesionales agrícolas necesarios, porque un profesional muy necesario es el profesional agrícola, y en el campo hídrico también hace falta. Yo creo que lo que ha frenado son los ingresos, no son bien pagados para la importancia que tienen y su capacidad,
no hay estímulo para que un profesional, un ingeniero, haga una maestría, haga un posgrado en manejo de agua, en riego, en suelo, en manejo de cuenca y esas cosas, porque no va a tener la redistribución suficiente que le permita tener una vida digna. Hay que tener mucha vocación, hay que tener un compromiso con la nación para trabajar en el sector agropecuario, porque como van las cosas y como están las noticias y el manejo que se le da a esos profesionales no es el más adecuado. Hay mucha influencia de la politiquería, mucha falta de respeto y la baja institucionalidad que sufre la República Dominicana y que no reina el Estado de Derecho hace que gente útiles y con deseo de servir al país sean vejados, maltratados y no tengan el lugar correspondiente. Y sobre todo, que la sociedad no se dé cuenta que ellos necesitan su respaldo, su ayuda. Los profesionales agrícolas están en crisis, los que están trabajando no están siendo bien redistribuidos, no son bien tratados y el relevo generacional no está garantizado. Si usted ve, los profesionales agrícolas ya tienen una edad por encima de los 50 años y ya están de camino de jubilación. Los que piensan en jubilación y los jóvenes no eligen esta carrera ni esta área tan necesaria para el desarrollo nacional. Porque si hoy hace falta un profesional, es el profesional agropecuario. Así es, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Bueno, tenemos que despedirnos, ingeniero. Muchísimas gracias. Y ya un mensajito final de 1 minuto. Bueno, agradecerle a ustedes por difundir cosas que interesan y decirle a la sociedad que, por favor, procure conocer el uso y la utilidad del agua y ir más allá de lo que aparece en la prensa y escuchar a la gente que conoce el tema y sobre todo que pensemos en construir un mejor país. Gracias. Así es. Y cuidar nuestro bien preciado que es el agua, ¿verdad, don Carlos? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Interesantísima entrevista, la estaremos reproduciendo y se la haremos llegar para que la compartan. Muchísimas gracias, ingeniero. A ustedes no le cambien, que regresamos en breve con más de La Voz de la AMPA. Vamos a la pausa, don Ana. Agrónomo soy, agrónomo soy. Agrónomo soy, agrónomo soy. Aquí estamos de regreso en La Voz de la AMPA, después de esta interesantísima entrevista con el ingeniero Carlos Checo. Muchísimas gracias, hablando sobre la ley de aguas y todo lo que tiene que ver con nuestros recursos hidráulicos. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a seguir ahora con nuestras agropecuarias, claro está, y luego con mi comentario, que tanto esperan ustedes, que hoy les traigo un tema muy bueno a nivel de agropecuaria y alimentos, que a todos nos interesa. Miren, yo le estaba conversando antes de entrar con el ingeniero Checo de esta información que nos sirvió el Diario Libre y es en relación a que la Unión Europea rechazó menos productos dominicanos, pero quedan unos en la mira. Y al país le impusieron más controles a sus ajíes, vainitas y berenjenas que ha ido atendiendo. Yo les comentaba a ustedes que el pasado recuerdo
el pasado 21 de febrero del 2022, parte del Comité Ejecutivo Nacional recibieron en la sede principal del gremio la visita cortesía del señor Luis Araque, jefe de la sección de comercio de la delegación de la Unión Europea en Santo Domingo. Y él estuvo interesado en conocer la situación actual de los profesionales agropecuarios y el desempeño de los técnicos en la supervisión de productos alimenticios de exportación. Esto a propósito de una denuncia que hiciere el presidente de la AMPA institucional, el ingeniero Danilo Severino, y fue en relación a eso mismo, a que la Unión Europea había rechazado productos, específicamente nuestros ajíes y varios vegetales más. Entonces, sigue esta prohibición de la Unión Europea de no dejar entrar nuestros vegetales, por ejemplo, nuestras berenjenas, el banano orgánico, tienen ciertas restricciones, las vainitas y demás, porque ellos dicen que van comprueban que van cargados de pesticidas y no dejan entrarlos porque los controles en esas regiones son muy fuertes. Entonces, es evidente que seguimos teniendo problemas con la sanidad vegetal en ese sentido. Hay que recordar, señores, que en ese sentido causó alarma a productores el decomiso de piña en Puerto Caucedo, a propósito de la situación de la sanidad vegetal en nuestro país. Y es que los productores de Sánchez Ramírez, Cevico, en Cotuí, tienen preocupación y se alarmaron por este cargamento que ha sido retenido desde Costa Rica con un contenedor que traía piña tropical desde Costa Rica y que venía infectado de una plaga. Así lo denunciaron los productores de Cotuí y han dicho que su producción se ha visto afectada en ese sentido, porque están viendo que no hay ningún tipo de control a nivel de sanidad vegetal y bueno, esto está afectando su producción de piña, específicamente también en los productores de Monte Plata. Han denunciado que hemos dicho que en esa área de Monte Plata se produce muy buena piña, señores. Y seguimos con esa información, tenemos que darle seguimiento, porque al parecer la situación de la sanidad vegetal, de los controles en nuestros puertos y aeropuertos, como siempre ha denunciado la AMPA institucional, parece que se ha agravado. Y los técnicos, recuerden que se ha denunciado también que los técnicos capacitados se han movido y han puesto ahí gente que no sabe de controles ni de nada de eso. Entonces estamos viendo las consecuencias de esto, de poner gente inexperta y que sin ningún tipo de capacidad para estar en estos puestos. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema. Y bueno, en otro orden, señores, el gobierno dice que entregó más de 7 millones, que ha ascendido a 15 millones de pesos a comerciantes de Dajabón, pero los comerciantes, según el señorito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, pero los comerciantes siguen con el grito al cielo. No entiendo esa parte muy bien, ¿verdad? Y los comerciantes siguen de esta parte fronteriza, que a propósito, como les estuve comentando al inicio del programa, el día de ayer hubo un incendio ahí en la apertura, ya luego de varias semanas del mercado binacional entre Haití y República Dominicana, que vimos que parcialmente se trató de dar apertura
al mercado binacional, pero oh sorpresa, los nacionales haitianos, a pesar de que de este lado de la área fronteriza en Dajabón le abrieron las puertas para que cruzaran al mercado, oh sorpresa, los nacionales haitianos no hicieron caso omiso, para que ustedes vean cómo está el asunto a nivel de la crisis dominico-haitiana. Los haitianos tienen orgullo y dijeron que no, que ellos no necesitan del mercado binacional, que ellos van a demostrar que ellos no necesitan de nuestro mercado y de ese intercambio comercial. Bueno, vamos a ver hasta dónde pueden aguantar nuestros hermanos haitianos y que no se suscite una hambruna a futuro para esa población, para ese país. Bueno, ya para finalizar y entrar a mi comentario, el INESPRE seguirá comprando huevos hasta que sea necesario. Si bien es cierto que más de 10 millones, me parece que dijo el ministro, que se le ha comprado a los productores de huevos, no es suficiente. No es suficiente, dicen los productores de huevos, porque ellos con el mercado, el intercambio del mercado fronterizo, subsistían y su producción se ha visto mermada por esta crisis. Se ha visto mermada por esta crisis. Entonces, señores, es una lástima que esta crisis vaya a llevar, como dicen ellos, es una situación sumamente precaria, que las autoridades agropecuarias han sido totalmente deficientes ante esta crisis. No han abordado como deberían la crisis de los productores a nivel fronterizo. Vamos a ver, como siempre decimos también, a darle seguimiento a estos temas que tanto afectan a nuestros productores nacionales y que son los llamados a garantizarnos la seguridad alimentaria. Bueno, vamos a entrar a mi comentario inmediatamente. Señores, el lunes pasado, ustedes saben que, y si no lo saben, el presidente todos los lunes está llevando este nuevo proyecto que se llama La Semanal. Todos dicen que el Luis Abinader Semanal, ¿verdad? Un intento de copia de lo que hace el presidente de México pero fue desde el inicio de su gobierno. El presidente de México hace la mañanera, que ahí conversa con los periodistas. Bueno, el presidente Luis Abinader cada lunes a las 4 de la tarde reúne periodistas a nivel nacional de nuestro país para plantearle un tema, y que los periodistas nuestros colegas periodistas hagan preguntas y puedan ser satisfechas las preguntas y las inquietudes. Bueno, el pasado lunes se llevó el tema de ese programa que hace 5 meses habláramos aquí y que fue lanzado con bombos y platillos en el Palacio Nacional con las autoridades las autoridades agropecuarias de nuestro país, y estoy hablando del campo al colmado. Del campo al colmado es un programa que ellos han tratado, que dijo el presidente Abinader que todavía está en prueba. Señores, a 5 meses, porque fue lanzado exactamente ese programa el 17 de abril de este año. A 5 meses, casi 6 meses, el presidente en su semanal, el pasado lunes, le dijo a la prensa nacional que eso está todavía a nivel de prueba y que este programa, el cual se compone de una cooperativa de productores y consumidores en las distintas zonas del país, con el objetivo de comprar sus productos llevados a los centros logísticos, los cuales son los mercados dominicanos de abasto agropecuario, el Merca, Santo Domingo, para el almacenamiento de los mismos. Luego, en un plazo mayor de 48 horas, o sea, 2 días,
se distribuyen a los colmados, que hasta la fecha, dijo el presidente, 1.600 colmados están formando parte de esta red, la cual pretende simplificar la cadena distributiva entre detallistas y productores al mantener precios justos para ambos. La realidad es que del campo al colmado no ha dado pie con bola. Esta es la realidad. 5 meses, casi 6 meses, el presidente venir a decir que todavía están en fase de prueba, qué es lo que tanto hay que probar para ellos están tomando esta medida como las tantas medidas que han tomado y no han dado pie con bola. Vuelvo y digo, ustedes se recuerdan la famosa ley de tasa cero, que iban a importarse productos a tasa cero para que esos productos, más de 77 productos, nos llegara a la población a bajo costo y así paliar un poco los bolsillos de los dominicanos, de nosotros los dominicanos, y que podamos acceder fácilmente a la canasta básica familiar, que ha aumentado y ha sobrepasado, señores, ha sobrepasado casi que a su totalidad, sin temor a equivocarme, los sueldos de los dominicanos. Porque la canasta básica familiar oscila ya los 40,000 pesos y el sueldo mínimo el que más gana del sueldo mínimo son 20,000, 25, póngale usted 25,000 pesos de sueldo solamente, y la canasta básica oscila en 40,000 pesos. No da, no llegamos ni a la mitad para comprar lo básico aquí en nuestra República Dominicana. Entonces, del campo al colmado es otro intento fallido del presidente de la República y las autoridades agropecuarias, que han sido un fracaso total para implementar políticas agropecuarias que vayan en beneficio de la población y que la población palpe realmente de que esas medidas le están beneficiando y están beneficiando su bolsillo. No ha sido así. La canasta sigue en aumento, señores, la canasta básica. Siguen aumentando los plátanos, siguen aumentando el azúcar. Sale ahí en una noticia recientemente que el azúcar, señores, 45 pesos la libra de azúcar. Los huevos, los plátanos, el arroz por ahí viene zumbando, señores. Lo del DRCAFTA, que cuando se realice ese desmonte, vamos a empezar señores, van a empezar a traer arroz sin ningún tipo sin pagar arancel, y eso nos va a llegar aquí carísimo. Vamos a comprar arroz caro. Entonces, otra medida fallida. Lamentablemente, porque si el gobierno falla en políticas agropecuarias, el único que sufre es el pueblo, los dominicanos que compramos día a día, y vamos a los mercados, a los supermercados. Entonces, en propuesta se ve muy bien, el papel aguanta todo en propuesta, sí, que los productores van a vender directamente a los colmados y a los mercados, y se va a disminuir esa cadena de riesgo, ¿verdad? Que es la que resulta costosa, y por eso nos llegan los productos caros al consumidor final, como decimos. Pero eso no ha dado pie con bola. ¿Por qué crear cooperativas? Eso no va también a aupar más corrupción. Crear cooperativas. Y máxime cuando estamos viendo lo que está pasando con las cooperativas. Ustedes están viendo el reciente caso de la operación Búho con esa cooperativa, con Herrera. Entonces, esto se presta a
que no se dé como se debe y que llegue al pueblo esos productos como se quisiera, a precios bajos. A precios bajos. Entonces, eso es, a mi entender, como yo lo veo, y muchos que han analizado el tema también lo ven así, eso no es más que otro anuncio fallido del gobierno en políticas agropecuarias, porque mientras el sector agropecuario esté regido por alguien que no sabe absolutamente nada del sector agropecuario, y no solamente que no sabe, sino que no se deja asesorar, y asimismo asesoran al presidente. Y el presidente no es tonto, sabe que esas cifras que le dan, que esas cifras que él presentó ahí en su semanal junto con el ministro de Agricultura, están falseadas, no es cierto. Que la canasta básica familiar de nuestro país es la más barata. No es cierto. Si ya se ha demostrado que los sueldos no van acorde. Los sueldos de nuestro país no van acorde con la canasta familiar. Entonces, vamos a seguir tirando palos a ciegas con medidas y politiquerías a nivel agropecuario que al final la población no ve resultados. Ahí les dejo esa reflexión. Y ojalá que algún día el presidente se ilumine y ponga un gabinete agropecuario que le responda favorablemente, que finalmente los dominicanos empecemos a comprar los productos baratos, porque no aguantamos más los precios de los alimentos. Hasta aquí mi comentario de hoy. A ustedes muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Nos reencontramos, si Dios quiere, el jueves que viene en una entrega más de La Voz de la AMPA. AMPA institucional, AMPA legítima. Bye, bye. Gracias.